¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en una emisión más de los especiales de 11 Noticias. En esta ocasión vamos a hablar de la relación México-Estados Unidos. Dos naciones que comparten una frontera de más de 3,000 kilómetros. Por los 58 cruces instalados en los límites entre ambos países pasan todos los días más de 1 millón de personas y más de 430,000 vehículos. El intercambio comercial es incesante. Supera los 500,000 millones de dólares anuales. Estamos hablando de $1 millón por minuto. Y más de 34 millones de personas de origen mexicano viven de aquel lado de la frontera. Estos son solo algunos datos que nos dan una idea de la relevancia de esta relación. Pero dos temas la han empañado en los últimos meses. La propuesta del presidente Donald Trump de construir un muro fronterizo y la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Voy a presentarles una entrevista que le hice hace unos días a la embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson. Ella nos habla de estos temas polémicos, pero también de la iniciativa Mérida, del apoyo de Estados Unidos al Sistema Nacional Anticorrupción y al nuevo sistema de justicia penal en México. En esta conversación también abordamos la relación de Estados Unidos con Cuba y la severa crisis que padece Venezuela. Así que acompáñenme en esta entrevista. Señora embajadora, muchísimas gracias por esta aceptación para la conversación. No, gracias a usted, Adriana. Es un placer. Bueno, pues queremos conversar con usted varias cosas que tienen que ver con su vida, con Estados Unidos, con México, con Latinoamérica, a grandes rasgos. ¿Cuáles son las prioridades que como embajadora de Estados Unidos tiene en cuanto a la relación con México? Bueno, primero es conocer México de cerca. Como una embajadora, yo me siento como servir como intérprete. Traductora, intérprete, una persona que se puede llevar a los Estados Unidos un México real, no solamente de las noticias, pero llevar a los líderes de los Estados Unidos y al pueblo estadounidense lo que está pasando aquí, qué significa, cómo podemos mejorar la relación. Y entonces las prioridades son cómo podemos ampliar el comercio, cómo podemos avanzar nuestros objetivos en comercio, en crecer la economía de los Estados Unidos, el empleo, claro. Por eso estamos a punto de empezar la renegociación de NAFTA, del TEDECAN. ¿Cómo está viendo a ese México real que se refirió al principio de la respuesta? La verdad, fue obvio que no conocía mucho de México antes de vivir aquí, porque es mucho más fácil conocer más en profundidad cuando uno está viviendo en un país. Y el mosaico, la diversidad, la belleza natural, la artesanía, lugares en donde ha avanzado técnicamente en ingeniería, en todos, eso me parece la diversidad de México. Eso es una de las cosas que me encuentra y que tengo el placer, el gusto de trato de difundir en lugares en los Estados Unidos. Embajadora Roberta Jacobson, el tema del Tratado de Libre Comercio. Aquí hay mucho por desmenuzar. Estados Unidos, ¿en qué puntos específicos quiere poner el acento? Sabemos las declaraciones del presidente Trump en el sentido del déficit que hay en materia comercial. Usted fue subsecretaria adjunta, subsecretaria de Estado del 2007 al 2010 para el Tratado de Libre Comercio, o sea, sabe, lo conoce muy bien. ¿Qué opina usted? ¿Debiéramos hacer un borrón y cuenta nueva o retomar algunas cosas, rescatar algo? ¿Dónde está el énfasis de Estados Unidos en el Tratado de Libre Comercio, en las negociaciones pues que ya están aquí? Bueno, primero, Adriana, creo que los objetivos que fueron publicados, creo que fue el 16 o 17 de julio, fue realmente claro en que tenemos que
revisar, modernizar el tratado para asegurar que estamos listos para el siglo XXI, para la competitividad de América del Norte y para abarcar la gama de temas más amplio y asegurar que tenemos reglas estrictas para un tratado que no es solamente libre y también justo. Y eso significa que hay temas que no fueron tratados hace 25 años, 23, 25 años. Sí, sí, sí. Si estamos hablando de comercio digital o de energía, por ejemplo, que no fue tocado en ese momento, esas son cosas que debemos tratar ahora. Eso es modernizarlo. Exactamente. Y reglas de origen o de... controversias. Este es bueno, otro eso asunto. es ¿El capítulo 19? El capítulo 19 es algo muy importante. Hay claro que al principio hay diversas opiniones sobre el tratado, ese parte del tratado, pero eso es una manera en que nosotros llevamos una perspectiva en que queremos que las reglas son más claras, que estamos tratando de fortalecer nuestras leyes comerciales. Y vamos a ver, estamos a punto de empezar y no podemos decir y especular dónde va a salir. Pero, embajadora, Canadá ya dijo, si Estados Unidos hace a un lado el capítulo 19, nosotros no vamos. Bueno, yo creo que si esas cosas son las posiciones de países cuando entran negociaciones, la mesa de negociación es el lugar en que ellos deben conversar, discutir todas las cosas y no debemos realmente especular qué va a surgir, qué va a salir después. Claro que hay posiciones quizás diferentes, pero vamos a ver cuando están en la mesa hablando de todo, el gama de cosas para renegociar o modernizar. Ahora, ¿se pondría en riesgo el futuro de las negociaciones, en su opinión, embajadora, en este proceso electoral que en México estamos por vivir? Porque apenas comienzan las renegociaciones. Ya casi final de este 2017, en México un proceso electoral muy importante el año que entra. ¿Usted cree que ese proceso electoral, los nombres de los candidatos, las candidatas, puedan influir en lo que se decida al respecto? Yo no creo, entendemos muy bien, y secretario de Comercio y otros de la administración ha dicho claramente que entiende muy bien que empieza un ciclo, una temporada electoral muy importante en México. La esperanza es de negociar tan rápido como sea posible. Por eso todos está proponiendo una agenda bien intensa y todos tienen la voluntad, creo, de enfocar en esa renegociación muy rápido y muy intensa, con la voluntad de llegar a un acuerdo, si sea posible, este año. Pero vamos a ver. Pero yo no creo que eso, entendemos la presión del calendario que tiene México y estamos tomando en cuenta esto para... trabajamos muy intensamente y tenemos la esperanza de llegar a un acuerdo que es gana para todos los socios. Los desencuentros que ha habido en el rango diplomático o entre el presidente Peña Nieto y el presidente Trump, ¿cree que pudieran influir? Que si llamó, que si no llamó, que si se hablaron, que si se dijeron, esas cosas, ¿cree que puedan influir en las negociaciones? Bueno, siempre hay cosas en las noticias o hay críticas, etcétera, que son el ambiente, ¿no? en que toma las negociaciones, es el contexto. Pero también tiene que recordar que, por ejemplo, la última reunión que tenía los presidentes, los dos han dicho que, y presidente Trump ha dicho que la Casa Blanca dice que
fue muy productivo, muy positivo, y ellos han dicho de muchas cosas, de una amplia relación, una agenda muy llena. Hemos visto varios secretarios de la administración que ha visitado, o secretarios de México visitando a los Estados Unidos. Casi todo, creo que todos han tenido conversaciones o telefónicas o en persona con sus homólogos. Así que yo creo que hay muchas cosas que va a continuar, no solamente en las negociaciones, sino también en energía, en agricultura. Tenía la visita de... O educación, como dijo usted, embajadora. O educación, usted tiene claro. mucho énfasis en la Sí, educación. La verdad. Y en el intercambio. Verdad, eso es una cosa que a mí me parece bien importante y está continuando. Estamos muy comprometidos en eso. Sí. Y es porque cuando habla de un grupo de jóvenes, mexicano o estadounidense, eso es el futuro. Eso me da mucho optimismo, porque ellos muchas veces no escucha bien o no quiere escuchar lo político o el ruido. Sí. Está enfocado en su futuro, en cómo podemos preservar lo bueno, cambiar lo malo, entender el mundo global. Y yo creo que las experiencias que han tenido los jóvenes en el otro país va a servir para ser ciudadanos del mundo, entendiendo los Estados Unidos para los mexicanos y viceversa. Claro. Y creo que eso es lo más importante para tener esa relación, claro, que somos juntos. Y como he dicho, somos más fuertes juntos. Claro. La construcción del muro fronterizo, ¿qué tanto cree usted que pueda ser una solución para el problema migratorio, las armas que vienen de Estados Unidos a México, las drogas que van para acá, las personas, los migrantes, la trata de personas, que es otro de los temas que usted también... Sí, estoy muy dedicado a eso porque... Y por eso participé en la ceremonia la semana pasada, sí, creo. Con el secretario de Gobernación. Exactamente, porque eso es un área en que estamos trabajando muy, muy de cerca. La trata de personas. La trata de personas, porque esto es algo que este flagelo es algo que tenemos que combatir fuertemente. Las víctimas y los víctimos están, de decir maltratado no es describir el abuso que sufren. Sí. Pero yo creo que en su pregunta de Ana, del muro. Claro, en su pregunta ha realmente mostrado la complejidad de la frontera. Es una frontera en que ambos países tienen interés en la seguridad y la eficiencia de comercio y viajes legales, digamos. Sin embargo, hay porosidad, embajadora. Siempre y siempre. Y la del sur no se diga. Exactamente, pero lo que ha dicho él es entonces secretario de Seguridad Interna, John Kelly, cuando fue secretario, fue que no estamos pensando, él no se prevé un muro de mar a mar, pero hay lugares en que una barrera física puede proteger áreas en que hay peligro para personas de cruzar o para nuestra patrulla fronteriza. Pero la cooperación, al final, es la cosa más importante para asegurar ambos lados, y ambos lados de la contrabanda que está pasando del sur al norte o del norte al sur. Porque si estamos hablando de personas o drogas pasando del sur al norte, pero también estamos hablando de armas o de dinero pasando del norte a sur, y tenemos que reconocer nuestra parte en ese problema. Si estamos hablando de dinero o armas, o si estamos hablando de la demanda para las drogas. Así que la responsabilidad compartida significa que ambos lados tenemos responsabilidad y tenemos que responder en la manera distinta. Sí. ¿Qué tanto puede contribuir a ese fortalecimiento de la corresponsabilidad México-Estados Unidos la iniciativa Mérida?
y a propósito también de la porosísima frontera sur. Bueno, yo creo que la iniciativa Mérida tiene que entender como un proceso, no como solamente una cosa que... ¿Aislada? Sí, porque el proceso Mérida, la iniciativa Mérida, empezó en 2008 como una manera de conversar entre México y los Estados Unidos sobre las prioridades de México en el ámbito de seguridad y las prioridades de los Estados Unidos en ámbito de seguridad y cómo podemos cooperar y apoyar a los esfuerzos mexicanos para mejorar la situación. Así que, tras los años, la iniciativa tiene que cambiar porque la situación en la tierra, ¿no? Aterrizando las cosas, ha cambiado. Las organizaciones criminales sí ha cambiado sus tácticas, sus estrategias. Sus equipos se modernizan ellos. Y si nosotros no respondemos de manera similar, no actuando como ellos, pero respondiendo a las amenazas del día, no podemos combatir el flagelo. Además, México ha implementado o está implementando una nueva sistema de justicia criminal, que es muy importante en esa batalla. Esa batalla no se puede ganar de manera solamente penal o militar. Tiene que responder en manera integral y eso también es parte de la iniciativa. Si estamos hablando de las comunidades, cómo se puede involucrar las comunidades, las madres, los jóvenes, los ninis, por ejemplo, para ofrecer algo. Eso es parte de la respuesta y también es parte de la iniciativa Mérida, capacitación y de la policía, fiscales, jueces, todo. Aduanas. Es parte, exactamente. Así que, y estamos enfrentando ahora una situación en que México, por ejemplo, ahora tiene un nuevo sistema anticorrupción. ¿Cómo podemos apoyar eso? Porque siempre estamos apoyando algo que México decide. Y en ese punto, como embajadora, ¿cómo podría contribuir Estados Unidos en este trabajo que se está haciendo de pulir nuestro nuevo sistema de justicia penal? Bueno, buena pregunta, porque los sistemas ahora, lo que México está empezando o ya está implementando, es un poco más similar a lo de los Estados Unidos, es oral y es más transparente, francamente, que lo de antes, pero también es difícil de implementar todo un sistema nuevo. Así que estamos llevando, por ejemplo, expertos de los Estados Unidos que hablan español y tienen experiencia de nivel estatal en cómo funciona este sistema. Estamos ofreciendo capacitación para jueces en una escuela en Puerto Rico que enseñan español. O, por ejemplo, sistemas de, de mediación que evite que todo pasa hasta un juicio, que se puede llegar a un fin, justicia para todos los partidos, sin un juicio formal. Estas alternativas están usadas en los Estados Unidos y podemos brindar esos ejemplos, modelos quizás a México, adaptándolo al sistema mexicano. Pero todavía no se está llevando a cabo, o sea, es un ofrecimiento de Estados Unidos. No, ya se está llevando a cabo. En Puerto Rico tenemos jueces, ministerios públicos mexicanos siendo capacitados. Bueno, por ejemplo, jueces en la escuela en Puerto Rico, fiscales, abogados, defensores y claro, y mayormente la gente de los Estados Unidos viajando aquí a México para enseñar cursos y capacitación aquí en México porque es más, menos costoso, ¿no? Para llevar los expertos aquí en las escuelas de derecho,
en ministerios públicos y otros. Sí, estamos, ya está en marcha, sí, por algunos años, sí. Pero tenemos que hacer más, es un cambio muy, muy grande. Sí, toma tiempo. Sí. Toma tiempo. Embajadora Roberta Jacobson, cambiando de tema y mirando hacia otro lado, hacia Cuba. Usted encabezó las negociaciones para el acercamiento en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. En la actual administración, ¿en qué punto se encuentran? Bueno, yo personalmente estuve encargada de las negociaciones para abrir las relaciones diplomáticas. Eso fue mi parte de eso, y todavía ya tenemos estas relaciones diplomáticas. Lo que yo veo ahora, aunque no estoy encargada de eso, así que no veo muy de cerca, pero yo lamento que las cosas para derechos humanos no han cambiado. Y eso Cuba. Fue en Cuba. Y eso fue una esperanza del cambio de político. Y todavía es una cosa, fue parte de nuestra política bajo de la administración anterior, y claro que es parte de la política que continúa. Eso es muy importante y no hemos visto cambios en esa área. Pero todavía tenemos la esperanza que se puede cambiar. ¿El caso Venezuela, embajadora? Sí. Bueno, en el caso de Venezuela hemos visto una tragedia impresionante, y la gente venezolana realmente merece algo mucho más que lo que está pasando. Ellos quieren la democracia. Y hemos visto un liderazgo por México en ese asunto. Y ahora, justo en esos días, países de la región está reuniendo en Lima, Perú. Después de Mercosur ha suspendido Venezuela indefinitivamente por razones de falta de democracia, porque eso es parte de la carta de Mercosur. Y yo creo que hemos visto un país tan rico como Venezuela, que tiene tantos recursos, en que hay hambre y en que la falta de democracia ahora no es algo teórica, es algo real con esa asamblea constituyente. Y todos nosotros, dentro de la región y afuera, tiene que buscar manera pacífica para resolver la situación, porque es un país polarizado totalmente. Y eso va a afectar no solamente los venezolanos, que son lo más importante en ese asunto, sino también los países alrededor. Hemos visto incluso en México refugiados, gente que ya ha salido. Y en Colombia no se diga. En Colombia, en Brasil y en otros lugares, hasta el Caribe, que ellos tienen miedo del flujo de refugiados. Así que tenemos mucha preocupación. Hemos sancionado personas de manera de tratar de presionar el liderazgo venezolano de llegar a la mesa de discusión, de negociación, de democracia con la oposición. Gracias a Dios, Leopoldo López y Antonio Ledesma ya están en su casa otra vez, pero hay otros que no, y es algo que debe preocupar gente en toda la región, y hemos visto una reacción bien importante de las democracias de la región. ¿Y el caso Roberta Jacobson? ¿Qué caso? El caso Roberta Jacobson, embajadora en México y de Estados Unidos en México, y en su futuro próximo, inmediato o más adelante, ¿dónde se ve, dónde se quiere ver, embajadora? ¿Seguir en México? Bueno, siempre yo sirvo
al gobierno y al pueblo de los Estados Unidos. Yo sirvo a un presidente cuando él decide de cambiar, es el derecho del presidente. Yo sirve a la disposición de cualquier presidente. Ha sido un placer enorme representar mi país en el exterior, pero la verdad nunca he tenido un cargo que me da tanto placer como aquí en México. Yo creo que esa relación afecta más personas en los Estados Unidos quizás que cualquier otro, porque tenemos un socio en México. Tenemos la suerte de tener un país como México al lado de nosotros. Y yo me gustaría continuar haciendo mi trabajo hasta que no es algo útil para el presidente. Y en cualquier otro trabajo que tengo después de eso, yo voy a tratar de apoyar a esa relación. Así que estoy dedicado a eso. No puedo aprender otros idiomas a esa edad. Pero muy bien el español, embajadora. Gracias a usted. Pero eso me encanta. Eso me encanta. México. Me encanta México. Los mexicanos me han recibido en una manera tan calurosa y teníamos tiempo esperándola. Meses. Hay cosas que quiero hacer y lugares donde quiero visitar, y hasta, bueno, como embajadora, como ciudadana privada, yo voy a continuar esta exploración. Embajadora, le agradecemos muchísimo su hospitalidad. No, muchas gracias a usted, Adriana, y a todos que están mirando. Muchas gracias. A usted, embajadora, gracias. Bueno, estas fueron las respuestas que nos dio la embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, sobre temas importantes de la relación entre dos países que 2017 cumplen 184 años de relaciones diplomáticas. También conversamos con ella sobre dos temas de relevancia para el continente americano. En fin, son palabras breves pero sustanciosas que nos dan una idea de cómo ve a México esta mujer que representa al país más poderoso del mundo. Ahora hay que estar pendientes de cómo se desarrolla uno de los temas que han provocado mayor controversia: el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, cuyas renegociaciones inician en Washington dentro de 3 días, este miércoles 16 de agosto. Muchas gracias por acompañarnos en este programa de especiales de 11 Noticias. Buenas noches.